Buenas noches, hermanos. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias al Señor que nos deja estar aquí esta noche de martes para estudiar juntos este catecismo. Vamos a iniciar, como siempre, con oración, pidiendo la bendición del Señor. Dios bendito, te damos gracias por esta bendición que nos das de estar aquí juntos. Y reconocemos que este interés en estudiar tu palabra, en conocerte a ti mejor, es una obra de gracia. Tú eres quien actuaste por tu Espíritu en nuestras vidas. Si no, estaríamos en cualquier otro lugar, utilizando mal el tiempo, desperdiciándolo o en el pecado. Pero tú fuiste tan misericordioso que inquietaste nuestras almas y ahora nuestro deleite está en conocerte cada vez más y en deleitarnos en esta maravilla que nos has dado de la salvación en Cristo. Bendícenos, Señor, guíanos, abre nuestro entendimiento y sobre todo que lo que vamos aprendiendo y comprendiendo nos lleve a vivir más santamente. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Hoy vamos a ver las preguntas 49, 50 y 51, con lo cual terminamos la sección con respecto al Hijo de Dios. Quisiera recordar que nosotros en el Catecismo estamos desmenuzando el llamado credo de los apóstoles. Entonces quisiera repetirlo para que repasemos en nuestra mente qué dice ese credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y estuvimos estudiando estos atributos del Padre. Y en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Esta última frase es por donde estamos en el estudio del credo. Ya vimos de Jesucristo, su encarnación, primero su eternidad como el verbo eterno, su encarnación, su humanidad, su sufrimiento, su humillación. También vimos su muerte, resurrección, victoria sobre la muerte. Y habíamos visto la vez anterior su ascensión a los cielos. Hoy vamos a dedicarlo más específicamente a esta frase: y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y luego añade: de dónde vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. También lo estudiaremos. Y finalmente iremos a la siguiente sección a partir del próximo martes. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Entonces vamos a hacer la lectura de las preguntas y después vamos a tener una reflexión con respecto a esto. La pregunta 49 dice: ¿por qué se añade que está sentado a la diestra de Dios? Y la respuesta nos dice: porque Cristo ascendió al cielo para demostrar que Él es la cabeza de su iglesia, por medio de quien el Padre gobierna todas las cosas. Aquí vienen los versículos de comprobación, pero no los vamos a ver todavía. Solo quería dar las respuestas a las preguntas. Entonces, Jesús asciende al cielo y así se demuestra que Él es cabeza de la iglesia, por medio de quien el Padre gobierna todas las cosas. Pregunta 50. ¿De qué nos aprovecha esta gloria de Cristo, nuestra cabeza?
En primer lugar, Él derrama virtudes celestiales sobre nosotros, sus miembros, por medio de su Espíritu Santo. En segundo lugar, nos escuda o nos defiende o nos protege de nuestros enemigos con su poder. Entonces, y la pregunta 51 dice, ¿qué consuelo tienes por el regreso de Cristo para juzgar a los vivos y a los muertos? Que en todas mis miserias y persecuciones espero con mi cabeza en alto a aquel que en el pasado se entregó a sí mismo al juicio de Dios por mí y quitó de mí toda maldición, quien vendrá como juez desde el cielo para echar a todos los enemigos suyos y míos a penas eternas. Pero en lo que a mí respecta, para trasladarme con todos sus elegidos a sí mismo a gozos celestiales y gloria eterna. Quisiera entonces, he preparado una breve meditación con respecto a estos temas, condensando el tema que introdujimos la vez pasada, yo le llamo la entronización de Cristo, o Cristo sentándose en el trono a la diestra del Padre. Cuando nosotros escuchamos esa frase, que la vamos a leer aquí en varios versículos, necesitamos entender qué significa eso y por qué se insiste en la Escritura decir esto, que está a la diestra del Padre. ¿Cuál es el significado? ¿Qué es lo que se nos quiere dar a entender? Porque pudiera ser que nosotros lo que nos imaginamos es la imagen esta que tristemente llevamos en nuestra cabeza de haber visto muchas veces a Cristo sentado físicamente al lado del Padre. ¿Por qué eso no puede ser? La Biblia dice, Dios es espíritu. Dios no tiene cuerpo. Entonces Dios no tiene ni izquierda ni derecha, no es lo que nosotros imaginaríamos físicamente. No se trata de que está físicamente a la diestra, sino que eso significa algo para nosotros. Y esto es tomado precisamente de lo que históricamente ha significado el que se sienta a la diestra, o es decir, a la derecha del rey. Es la persona que está, a la que se le ha dado este honor de dignidad y de dominio. Entonces eso es lo que está representándose. Jesús si está sentado a la diestra del Padre, está reinando. Eso es lo que tenemos que imaginar, un trono. Eso es la idea que nosotros tenemos que tener, un trono. Entonces, leamos varios versículos que nos van a recordar lo que la Biblia nos habla de esos lugares celestiales donde está nuestro Señor Jesucristo. Leamos Efesios 1, versículo 3. Esto es para ir viendo lo que significa para nosotros, de qué nos beneficia esta bendita doctrina de que Cristo está a la diestra del Padre reinando. Efesios 1, 3 dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bueno, entonces hay un lugar que se denomina así, lugares celestiales. Es la eternidad. Yo sé que no nos es fácil comprender esto porque es más allá de nuestra comprensión. En la eternidad no hay tiempo, no hay espacio, no estamos limitados como aquí. Pero hay un lugar que se llama los lugares celestiales. Y ahí está Cristo y nosotros en Cristo estamos bendecidos. Por Cristo haber triunfado sobre el pecado, sobre la muerte y haber ascendido y haber sido
y haberse sentado a la diestra del Padre, nosotros somos beneficiados porque somos el cuerpo de Cristo. De hecho, esa frase cabeza que se usa en varias de estas respuestas, tenemos que ser cuidadosos. Solo Cristo es cabeza de la iglesia, solo Cristo. Él dejó en sus iglesias quienes se encargan de administrar las ordenanzas sagradas, quienes pastorean al pueblo de Dios, quienes cuidan del rebaño, pero nadie en la iglesia del Señor es cabeza. Solo Jesucristo es cabeza de la iglesia. Y ese es un lenguaje que tiene que penetrar, porque en cambio en el catolicismo romano sí, la iglesia tiene una cabeza que es el obispo de Roma, el Papa. Nosotros solo creemos en una cabeza para la iglesia que es Jesucristo. Ahí mismo en Efesios 1, en el versículo 20, dice así, Efesios 1:20, pero voy a leer el anterior también, porque está hablando, dice, leo 19:20, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, este versículo enfatiza que está en los lugares celestiales y que está a su diestra, y que esto se lleva a cabo por medio de un poder maravilloso especial. En la misma epístola, Efesios, porque esa es una frase que usa bastante el apóstol Pablo en esta epístola, vemos en el capítulo 3, voy a leer a partir del versículo 8. Efesios 3:8 dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, veamos, hay algo más profundo que simplemente el problema. O sea, los credos, las confesiones son excelentes resúmenes de doctrina, pero por nuestro corazón pecaminoso podemos hacer de eso un simple dato que repetimos. Entonces, ¿cuánto se ha repetido, por ejemplo, se ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre? Y usted se lo aprende, sin ver en ello lo que ve el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo dice, habla de otra manera, él no simplemente parece que está repitiendo, él está diciendo, es que se me dio a mí, que soy tan pequeño, el más pequeño, dice él. La gran gracia, la maravilla de anunciar esto, y habla de inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, ustedes y yo podemos leer esto sobre Cristo sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales y no estar viendo que son riquezas inescrutables que tienen que ver con nosotros, que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y ahora dice cosas muy interesantes aquí, que realmente no estoy en este momento preparado para explicarlas, pero dice, dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia tiene una participación de la que a veces no se da cuenta. Dice, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, Cristo mismo al estar con cuerpo humano en este lugar maravilloso que es el cielo, reinando, y siendo nosotros unidos a Cristo y siendo parte de Cristo, porque recuerden que esto es un hecho. Cuando ustedes leen en Hechos 9 la aparición de Cristo
a Saulo de Tarso, ¿qué dice? Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia? O sea, el Señor Jesucristo hace una identificación tal con la iglesia que dice, ¿por qué me persigues? Si usted persigue a la iglesia, me persigue a mí. Ellos son parte de mí, son mi cuerpo. Entonces nosotros, en alguna manera, se está diciendo que al estar Cristo en los lugares celestiales, estamos ahí ya con Él. Y bueno, también todos los que mueren en Cristo están ya con Cristo. Pero eso muestra algo, le muestra la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre Satanás. Y que entonces Él es digno de gobernar el universo. Vean lo que hemos leído, muy asociado a la resurrección de Cristo. Dice, juntamente con Él nos resucitó, dice el 2:6. Es decir, cuando Cristo resucitó, nosotros que somos el cuerpo de Cristo, con Él resucitamos. Y eso es algo maravilloso porque ni siquiera existíamos. Pero ahí está contada la iglesia, ahí están contados los verdaderos creyentes resucitando con Cristo también. Y nos hace sentar en los lugares celestiales. Quiere decir que entonces sí tiene que ver con nosotros también el hecho de que Cristo esté reinando, porque estamos reinando con Él. Esto es algo que no se entiende bien porque las personas piensan que cuando la Biblia dice eso de reinar con Cristo, piensan más en un gobierno terrenal. Entonces usted es ministro de no sé qué y el otro ministro, como un reino así. Pero aquí lo que dice es que al estar nosotros en Cristo y esa unión tan tremenda que hay entre la cabeza y el cuerpo, estamos reinando con Él. Leamos por favor Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. Bueno, ese es un pasaje es bueno leerlo desde el principio más bien. Dios, dice 1:1, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Veamos todo lo que se nos habla de Cristo aquí. Primero, siempre que leo este pasaje me gusta enfatizar. Vean que desde que se escribió esta carta a los hebreos, dice en estos postreros tiempos. Para que entendamos, sí, estamos en los postreros tiempos, pero estamos desde hace 2000 años. Lo que significa es que una vez que Cristo vino, se hizo hombre, murió, fue sepultado, resucitó y ascendió, de ahí en adelante son los últimos tiempos. Ya lo único que estamos esperando es que Él regrese. Entonces, eso nos ayuda a no entrar en las histerias en las que muchas personas han entrado diversas ocasiones, ¿verdad? Sobre los últimos. Ahora sí es cierto que estamos en los últimos tiempos. Estamos, porque ya Cristo está a la diestra del Padre reinando. Y aquí así es como lo dice. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Tenemos que ver eso como un acto, como algo tan especial para nosotros. Porque al estar a la diestra de la majestad, comparte la majestad. De hecho, ¿cómo lo está describiendo aquí? La imagen misma de su sustancia, el resplandor de su gloria. Recordemos que Dios es espíritu, no se puede ver. Pero aquí dice que Cristo es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Jesucristo sí se puede ver. Y Jesucristo tomó un cuerpo humano y ahora tiene un cuerpo, como veíamos antes,
glorificado. Es un cuerpo humano, pero glorificado. Quisiera que leamos también en Hebreos mismo, en la carta a los Hebreos, capítulo 8. Hebreos capítulo 8, dice así el versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó, una vez más la expresión, a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Nosotros no tenemos un Salvador pequeño, tenemos un Salvador glorioso que está a la diestra del Padre. Y ahí está en su función o en su oficio de sumo sacerdote, es decir, de mediador, un mediador perfecto. Entonces vemos por qué era necesario incluir en el credo esto de que está a la diestra, porque lo repite una y otra vez el apóstol Pablo, y aquí vemos una y otra vez que está a la diestra de la majestad, que está a la diestra del Padre, que está reinando. Esa es la parte a la que vamos a llegar, que es muy, muy importante, que Él está reinando. Debemos entenderlo porque es en el presente. Y desde que Él se sentó ahí está reinando. La otra manera hay otra manera en que personas interpretan como que el reino de Cristo es solo futuro. Nosotros creemos que es presente y futuro, y lo que queda al futuro es la consumación de su reino, pero ya está reinando. Bien, vamos a ir también a Hebreos 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y no puedo evitar, aunque yo sé que ya lo habíamos visto en otras lecciones, explicar lo que este maravilloso versículo nos dice con respecto a Cristo y a la manera en que Cristo enfrentó el sufrimiento. Dice, ¿cómo fue que Cristo sufrió la cruz? ¿Y qué queremos decir con sufrió la cruz? Porque la cruz implica todo ese sufrimiento físico espantoso y todo el sufrimiento de su alma, de esa separación del Padre, de ese beber la copa del aire. Todo eso es lo que significa sufrió la cruz. Entonces, ¿cómo pudo sufrir eso? Y aquí nos dice que es así, por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál es ese gozo puesto delante de él por el cual Cristo fue capacitado para sufrir? El que se nos habla en Isaías 53. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por eso es que nosotros tenemos un evangelio tan precioso que no nos hace dudar, sino estar cada vez más seguros. Cristo hace esto porque tiene esa convicción, dice, y quedará satisfecho. ¿Cómo Cristo va a estar satisfecho si lo que Él intentaba hacer no se llega a cumplir? No podría decirse y quedará satisfecho, sino que es un Cristo que viene, muere, hace el sacrificio máximo, deseando obtener un cierto resultado, pero no siempre lo va a lograr. En cambio, como nosotros lo entendemos e interpretamos, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Entonces aquí dice, por el gozo puesto delante de él, él está viendo la salvación de sus ovejas. Dice, por ellas hago esto, porque ello me va a dar un gozo verlas allá conmigo. Por eso es que Jesús dice que Él se va, pero que va a preparar, porque quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y eso le pide al Padre, ¿verdad? Entonces es maravilloso el versículo, pero lo asocia a esto, dice, menospreciando el oprobio. Entonces, ahí sí vemos a Cristo, entonces viendo toda la vergüenza, toda la humillación,
todo lo horrendo que le decían estando en la cruz, burlándose de él, mofándose de él, diciéndole que si era el Cristo que se bajara, que hiciera un último, bueno, todas las horrendas cosas que leemos ahí en la pasión de Cristo. Pero él ve todo eso y dice, menosprecia lo propio. Es decir, tiene eso, no le importa. ¿Por qué? Que por lo que viene, menosprecia eso. Ve lo que él va a lograr y luego entonces viene victorioso. Se sienta a la diestra del trono de Dios. Ese es el Cristo que ustedes y yo tenemos por Salvador. Entonces nosotros, pienso que esto tiene que impactar la vida nuestra, el cristianismo que vivimos, para vivir más gozosos, para vivir más seguros. Nada nos arrebata de las manos de Cristo. Ahora, lo otro de lo que hablan esas preguntas que leímos es el juicio. Y en esto, en la venida de Cristo y el juicio, vamos a tomar los siguientes, lo que resta de la acción, porque es muy importante. Eso es algo indispensable que todo cristiano entienda, que hay un día de regreso de nuestro Señor Jesucristo y que hay juicio. Bien, vamos a leer varias citas. Leamos el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 15. Mateo 10, 15, el Señor Jesucristo está confrontando a la realidad de la incredulidad del mundo, ¿verdad? Manda a sus discípulos a la misión de los 12, los manda sabiendo que a veces van a ser rechazados. Pero Él les dice así, versículo 14, que si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. El versículo 15 dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Yo quiero partir de aquí para que entendamos el juicio. Y quiero refutar también la idea que se llegó a meter en la mente de algunos de que ya el juicio pasó. Porque entendieron un juicio temporal como lo que sucedió en Jerusalén como el juicio final. Veremos que no es lo que corresponde según la palabra de Dios. Aquí ustedes conocen la historia de Sodoma y Gomorra. Y vino un juicio. ¿Cómo vino el juicio sobre esa ciudad? Llovió fuego y azufre. Pero ese juicio fue un juicio temporal. Falta otro juicio, porque Jesús dice que en el día del juicio será más tolerable el castigo. Pónganse a pensar, ¿cómo el castigo? Ya no fueron castigados. Sí, hay un castigo temporal, les falta el otro. El de la eternidad. Para aquellos que dicen que se acabó todo ahí, se murió y ya, esa fue la condenación. No, ellos recibieron un castigo en ese momento, un juicio. Pero vendrá un momento en el que esos de Sodoma y Gomorra serán juzgados con todos los demás seres humanos del mundo, y lo que está es comparando. Quiere decir que en el juicio sí hay diferentes clases de castigo, hay castigos peores. Y esto debería darnos temor también, porque dice que el castigo de Sodoma y Gomorra es más tolerable que el de los que rechazan el Evangelio. Hay un día de juicio. Ese Cristo que está sentado a la diestra del Padre volverá, y es para eso que volverá. Leamos ahora segunda carta de Pedro, capítulo 2. Dice así, segunda de Pedro 2:9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Un día especial y particular que, según lo pone el apóstol, es algo futuro.
es algo que sucederá, un castigo futuro. Que como, insisto, no implica que no haya castigos temporales en el presente. ¿Quién es ese entonces el que va a juzgar? Dice la palabra de Dios en Juan 5:22. Leemos. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Hijo de Dios, Jesucristo, es el juez. Y nos dice, ¿para qué? Ven el versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Miren, cuando nosotros nos topemos con personas que están contaminadas de esa doctrina horrible del arrianismo, de los testigos de Jehová, este es un versículo muy útil para nosotros. Porque se nos dice que Jesucristo es puesto por el Padre como juez con este propósito, para que todos honren al Hijo de la misma manera que, ese es el cómo, honran al Padre. Y ellos hacen una diferenciación. Una cosa es, según ellos, Jehová, y otra cosa es Jesucristo. Pero aquí se nos dice que el Padre precisamente demuestra al dar todo el juicio al Hijo que el Hijo merece la misma gloria, el mismo honor que merece el Padre, porque ambos son el mismo Dios. No la misma persona, el mismo Dios. En la carta a los Romanos, en el capítulo 2, todos estos versículos son muy útiles cuando uno está hablando también con personas a las que necesita confrontar con su situación espiritual. Romanos 2:16 dice así, 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo, ¿ve? Entonces aquí está la confirmación de lo que acabamos de leer en Juan 5:22. En el día, o sea, es decir, la ejecución del juicio es del Hijo de Dios, pero Dios está juzgando en su Hijo Jesucristo al mundo. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Y eso también nos demuestra otra cosa, que si ustedes y yo pretendemos predicar el evangelio, y si el mensaje que nosotros llevamos no incluye la idea de que el ser humano será juzgado, nuestro evangelio es incompleto. Porque aquí dice, conforme a mi evangelio. Es decir, él dice, el evangelio que yo predico incluye esto, que hay juicio. Y así fue. Recuerden que cuando el apóstol Pablo estaba hablando con Félix, el gobernador, etcétera, le dijeron, estás loco. Cuando comenzó a hablar de ¿qué? Del dominio propio y del juicio. El juicio es parte entonces del evangelio. Se necesita que las personas sepan, viene un juicio, Dios va a llamar a cuentas a todas sus criaturas. Eso es parte del evangelio, porque una vez que la persona es consciente de eso, viene ese día. ¿Qué va a hacer usted? Entonces el evangelio tiene sentido. ¿Qué va a hacer? Correr al Salvador, refugiarse en Jesucristo, nada más. Pero hay un día, en el día en que, porque hay muchos días en que Dios, como insisto, castiga, emite juicios, pero hay un día en el que la Biblia es llamado el día del juicio, que llamamos nosotros el juicio final, ¿verdad? Más citas, 2 Timoteo 4:1. El apóstol Pablo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y otra vez enfatiza, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Quién juzgará? Jesucristo. ¿Cuándo? Ahora nos dice, en su manifestación y en su reino. Por eso les decía que el reino es, pero todavía no consumado. Ya Cristo reina porque está a la diestra del trono de Dios, a la diestra de la majestad en las alturas, a la diestra, reinando. Y sin embargo nos dice, cuando ya ese reino se manifieste en su plenitud, ¿cuándo será? Le llama aquí, dice,
Se refiere a Jesucristo diciendo, a Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Todas estas cosas, yo quisiera que las vayamos viendo también y analizando para refutar esas otras maneras de creer de cuándo es y cómo es la venida de Cristo. Esos que piensan que ya ocurrió, tendrían que decir que esto ya pasó, y ellos piensan que es así, como si el juicio fuera simplemente temporal y local. Ahorita vamos a ver en 2 de Pedro que no es así, pero ese es el asunto. La Biblia, y cada vez que ustedes se encuentren con el día del juicio, con el día de la venida del Señor, piensen si es posible, si es lógico que nosotros estemos leyendo una Biblia de la cual todo lo que se dice ya ocurrió. No, nosotros, como veremos, tenemos una esperanza. Bien, 1 Pedro 4:5 vuelve a enfatizar, primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 5. Hablando de los que persiguen a los cristianos, dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Esa frase también se repite, ¿verdad? A los vivos y a los muertos. ¿Qué significa? Bueno, que en el día del juicio habrá personas vivas que nunca murieron y hay personas que están muertas que resucitarán para el juicio. Eso es lo que significa. A los vivos y a todos les toca el juicio, sea que esté vivo cuando Cristo Jesús regrese, o sea que esté muerto, del juicio nadie va a escapar. Y lo vuelvo a leer, dice, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, una manera de entender el juicio es ese, el día de rendir cuentas. Darán cuenta. Darán cuenta al que todo lo sabe. Darán cuenta al que lo vio todo. Hermanos, ¿cómo me impresiona a mí esto? De veras, por eso siempre doy ese ejemplo de lo de las cámaras y que ahora la gente sabe que por todo lado hay cámaras grabándolos y les preocupa eso y están pendientes a ver si hay una cámara que los esté grabando y entonces actúan dependiendo de si hay una cámara o no. Pero Dios no necesita de eso. Todo lo vio. Dios estaba ahí. Es tremendo eso. Pero más aún para el juicio. Habíamos leído en Romanos 2:16 que Él juzgará los secretos de los hombres. Entonces recordemos esto también. Dios no solo vio lo que usted hizo, sino que Él sabe por qué usted lo hizo. El juicio no es así nomás. Ahora sí. Quisiera que leamos entonces cómo describe esa venida de Cristo y ese juicio el apóstol Pedro. Vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Voy a leer a partir del versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas
oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hermanos, yo no puedo ahora como ampliar mucho en eso, pero sí quiero advertirles. Esta falsa doctrina llamada el preterismo pleno o completo afirma eso, que ya nosotros estamos en los cielos nuevos y tierra nueva. Pero aquí nosotros leemos claramente que en los cielos nuevos y tierra nueva mora la justicia. Y que antes de que eso sea, el postrer enemigo tiene que ser, del que habla el apóstol Pablo, tiene que ser eliminado, es la muerte. Es decir, ¿cuándo va a ocurrir esto? En la venida de Cristo. Pero ellos dan esa venida de Cristo como algo que ocurrió en el primer siglo localmente. Ese fue el juicio de Dios. Nosotros no vamos a negar que la destrucción de Jerusalén fue un juicio de Dios. Cristo vino en juicio, claro que sí. Pero eso no corresponde con lo que nosotros vemos aquí, porque el apóstol Pedro está comparando el diluvio, el juicio del diluvio, con un juicio venidero. Y el juicio del diluvio no fue local. No, el diluvio no pasó solo ahí en esa región de Sinar o así, donde estaba Babel, no, donde fue después Babel, no. Era universal, un juicio universal, y ahora habla de un otro juicio definitivo que también dice que es universal, nada más que ahora dice que es por medio de fuego. Todo será deshecho, renovado por medio del fuego. Y entonces ahí sí es cierto que tendremos la promesa cumplida de que Él hará un mundo nuevo en el cual more la justicia. Eso significa que no habrá más pecado. Pero ustedes y yo todavía sufrimos por el pecado. Nos enfermamos y todavía hay muerte. Pero increíblemente hay personas que creen estas cosas, de que de verdad ya estamos en los cielos nuevos y tierra nueva, que ya Cristo vino, que ya el juicio pasó. El juicio del cual habla la Biblia y del cual todos los credos históricos, desde el credo apostólico, el credo niceno, el credo constantinopolitano, las confesiones de fe protestantes, absolutamente todas incluyen la creencia en el regreso de Jesucristo, el juicio final y obviamente la resurrección, porque el juicio será para todos. Ahora, yo les digo, mis hermanos, ¿cómo llega a pasar que personas que usted veía y que creía que conocen a Jesús y aman a Jesús, lleguen a caer en errores tan serios, tan serios? ¿Cómo pasa esto? Ustedes y yo tenemos que ir a la Biblia y profundizar en ella y amar a Jesús y pedirle que su Santo Espíritu nos revele la grandeza de Cristo, porque es lo único que nos va a sostener de no desviarnos. La Biblia dice tan claramente que la falsedad será tan grande
que el engaño alcanzará, si fuese posible, a los escogidos. No creemos que los escogidos vayan a ser engañados definitivamente. Creemos que sí, un cristiano puede ser engañado temporalmente y que Dios les puede conceder luz y arrepentimiento, sí. Pero ¿cómo llegó eso a pasar? Bueno, esa es mi respuesta para que ustedes la tengan bien. El pecado del orgullo. Porque cuando se les enseña algo, cuando ellos llegan a esa enseñanza y se dan cuenta que nadie más a través de los siglos ha enseñado tal cosa, pero ellos persisten en que esto es lo correcto, es como decir, nosotros estamos entendiendo lo que nadie más entiende, lo que nadie más ha entendido. Y lo que hay detrás es un gran orgullo. Entonces, nosotros podemos caer en muy serios problemas por ese orgullo. Por personas que sienten que ahora saben tanto. Y entonces, una de las razones, y esto lo estoy contando porque es importante para nosotros que vivimos esto el año pasado, para nuestra iglesia. Cuando nosotros apelamos, por ejemplo, a que todas las confesiones históricas y todos los credos incluyen estas doctrinas de la resurrección, la venida de Cristo y el juicio, ellos respondieron, ¿saben qué? Y oigan, sola escritura, que solo con la Biblia, que no se vale citar nada que no esté en la Biblia. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿dónde está en la Biblia que Jerusalén fue destruida en el año 70? Usted lo sabe por alguna fuente extra bíblica. Así que no es solo escritura, ellos tampoco. Es decir, la historia sí nos muestra cosas, pero o sea, lo que quiero decir es, tenemos que ver hacia la historia y saber, la iglesia de Cristo ha confesado verdades esenciales que ustedes y yo confesamos también, y por eso podemos decir al final, creo en la iglesia universal. La iglesia que sostiene la doctrina de todos los tiempos y de todos los lugares. Pero ahora bien, cuando usted piense en esto, en Jesús, que ascendió a los cielos, que está sentado a la diestra del Padre y que de nuevo vendrá con gloria a juzgar vivos y a muertos, le pregunto, ¿qué va a hacer en ese día? ¿Tiene quien lo defienda? Porque Él va a juzgar los secretos de nuestro corazón. La Biblia no nos da detalles de cómo tal cosa se va a realizar y realmente es muy difícil imaginarlo. Entonces el otro día les decía que en mi opinión son cosas ya opiniones mías, no dice la Biblia. En el juicio suyo particular estarán todos los que tienen que estar. Todos los que necesitan saber quién era usted. Para una cosa o para otra, para salvación o para condenación. Es decir, el juicio es la vindicación de Dios de que esta persona que es enviada a la condenación merecía esa condenación. Y el juicio lo va a declarar exactamente por qué. El juicio va a declarar hasta por ejemplo, a aquellos que decían, Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, dice Jesús, pero hay algunos que van a estar ese día asombrados. Bueno, el juicio va a determinar por qué es que ellos no entrarán en el reino. ¿Y quién lo va a saber? Todos los que necesitan saberlo lo sabrán. Pero gloria a Dios, el juicio de los cristianos es diferente. Porque aunque yo no puedo afirmarles de que Dios vaya a sacar toda la inmundicia de mi corazón aquel día, si lo hiciera, que lo merezco, tengo quien responda por mí. Y va a haber un Salvador que dice, por este derramé yo mi sangre.
Y en ese día se cumplirá lo que hemos leído. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. En aquel día Jesús es vindicado. Aquellos por los cuales él murió no se perderán. Entonces el juicio vindica también. ¿Por qué no se condena a este hombre? Porque él no tiene deudas pendientes ya. Las pagó Jesucristo. Ese es el juicio. Y ese es parte del evangelio. Como dice el apóstol Pablo, conforme a mi evangelio. Hermanos, amemos a Jesús cada vez más como Él merece ser amado por lo que Él hizo por nosotros. Y porque el día que Él venga, ese juez justo va a estar de nuestro lado. Oremos. Dios bendito, gracias por tu palabra, gracias por tu Hijo Jesús, nuestro maravilloso Salvador. Que tu Santo Espíritu nos dé la capacidad de entender la grandeza del amor de Cristo. Cuán sublime es Él. Que lo veamos como nuestro bendito Rey y Salvador. Y que en Él esté puesta toda nuestra esperanza. Y que con este mensaje bendito podamos ir a darle esperanza a otros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El Señor los bendiga.